el simposio Equilibrio Emocional en Enfermería, claves para una práctica sostenible. Es el tema 3 de fatiga por compasión, estrategia de regulación emocional. La psicóloga Jimena Moreno Díaz nos acompaña hoy con este tema tan interesante y sobre todo de gran apoyo para nosotros, ¿sí? Porque esta fatiga por compasión es el resultado de esa práctica también que nosotros tenemos al atender pacientes, al estar tan cerca del dolor y de ese sufrimiento, al estar tan cerca de la muerte. Y bueno, y a veces nos sentimos incompetentes ante esas situaciones. Hoy ella nos va a dar unas estrategias de cómo podemos solventar esta situación. Así es. Y así es, psicóloga. Y aquí está una breve reseña de ella, ¿verdad? Es psicóloga clínica con experiencia en psicooncología y neuropsicología, especialista en trabajo con pacientes neurológicos y oncológicos. Trata problemas de desregulación emocional, de ansiedad y depresión desde terapia basada en evidencia. Es licenciada en psicología clínica, diplomada en evaluación y rehabilitación neuropsicológica, con posgrado en psicooncología, especialidad y certificación en terapia en esquemas, con diplomado internacional en psicoterapias contextuales comportamentales, con entrenamiento en protocolo unificado para trastornos emocionales, con experiencia profesional en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la unidad de cognición y conducta. Tiene consulta privada con psicología clínica, psicoterapia cognitiva conductual y psicoterapia grupal. Actualmente labora también en Clínica Carasi, al servicio de estimulación magnética transcraneal, también con terapia de entrenamiento individual, entrenadora en habilidades DBT y materiales pedagógicos. Para nosotros es un honor que nos acompañe hoy ante su vasta experiencia y lo que nos ofrecerá hoy, gran apoyo que también necesitamos las enfermeras, ¿verdad? Psicóloga Jimena. Claro que sí. Para mí es un honor estar aquí el día de hoy. Muchas gracias. Para nosotros también lo es. Le agradecemos. Voy a dejar de compartir y le cedo el Sí, micrófono para que inicie su ponencia. muchas gracias. Listo. Adelante. Pues muchas gracias a la invitación a la asociación y a Guadalupe. La verdad estoy muy honrada de estar aquí frente a esta población que son ustedes, los enfermeros y enfermeras, son un grupo valiosísimo para toda la sociedad. Y pues en cuanto supe que era para ustedes, la verdad es que no lo dudé y dije, sí, sí quiero, ¿no? Quiero retribuir de todo lo que hemos recibido y yo he recibido en lo personal. Y mi propósito de la plática del día de hoy es justo que se vayan con herramientas para la vida de cada uno de los que estén escuchando esta ponencia. Mi intención no es llenarlos de algo que ustedes saben, de algo que ustedes viven, de que lo tratan todos los días y ya lo saben de sobra, sino más bien mi intención es que ustedes tengan herramientas y para llevar su práctica y su vida personal de una mejor manera. Entonces voy a compartir pantalla. Si en algún momento, por favor, se ve el audio o algo así, por favor, Revisamos. interrúmpanme. Sí, Sí, lo sé. porque ando en una zona medio remota y el internet puede fallar porque ha llovido bastante. Voy a compartir pantalla. Déjenme agrandar. ¿Ya la ven? Sí. Se ve bien y se Ok, escucha bien. Se ve bien. perfecto. Ok, voy a iniciar mi video
Este, cualquier cosa, pues me lo dicen a través de la voz. Bueno, pues el tema de hoy, evidentemente ya lo conocemos, es fatiga por compasión y tuve pues, la osadía de agregar regulación emocional, porque es que no hay otra manera de evitar esta fatiga si no es a través de la regulación emocional, pero les diré que solamente el tema de regulación emocional, nosotros tenemos un grupo que dura 6 meses para aprenderlo, entonces trataré de dejar perlitas y que ustedes se involucren y se interesen en este tema. Siempre voy a estar disponible para sus dudas. Y ya el simple hecho de el tener hoy esta charla, el de que ustedes lo hayan organizado, el de que tienen encuentros semanales y que este mes se lo están dedicando a la salud mental, este ya es un paso del 50%. Poner este tema en la mesa, empezar a informarnos, a sensibilizarnos, juntarnos para reflexionar de qué manera estamos llevando nuestras prácticas profesionales, ya es un gran paso. Entonces, muchas felicidades. Y pues vamos a empezar. En los temas de hoy vamos a ver fatiga por compasión, estrategias de mindfulness, regulación emocional y cerraremos con compasión. Ujú. Ok, el término de fatiga por compasión surge la primera vez en el 92 cuando una enfermera que hace un estudio sobre burnout. Ahí lo menciona, pero en realidad no está hablando de este fenómeno. Después, muchos años después, o 10 años después, en el 2002, ya hay una investigadora en donde empieza a abordar este fenómeno. Y ella dice que es un estado de tensión y preocupación por traumas individuales o acumulados del cliente. Conforme van avanzando los años, se han ido sumando de menos de 10, ¿no? Investigaciones a lo largo de todos los años. Obviamente sabemos que la pandemia, es que no la pandemia, pero es un error. En la pandemia, pues todos estos temas de salud mental ya se hicieron súper evidentes, se salieron de control. Y pues la mirada empezó a voltear un poco, pero ahí ya estábamos tarde. Ya a ese momento tendríamos que haber tenido todo un camino ya recorrido para que ese momento los hubiera agarrado mejor parados, ¿no? La verdad, a pesar de que ya salimos de ese rudo momento, creo que todavía las investigaciones no son tantas en relación a este fenómeno y mucho menos las estrategias y las intervenciones. Las investigaciones de la fatiga por compasión se han dado especialmente en enfermeros y enfermeras en esta población de unidades de pediatría y obstetricia, unidades de salud mental, urgencias y trasplantes, cuidados paliativos y oncología. Los países que tienen más investigación obviamente son Estados Unidos, Canadá, y después algo que me sorprendió bastante, en Sudáfrica, es el tercer país que tiene investigación de fatiga por compasión. Yo imaginaba que iba a salir un país como europeo y pues fue una grata sorpresa, ¿no? ¿Cómo definimos la fatiga por compasión? Que es un estado de tensión y preocupación por traumas individuales o acumulados por el cliente o en la persona. Y la fatiga por compasión aparece como el resultado de proporcionar altos niveles de energía y compasión a los que sufren durante un periodo de tiempo prolongado. Y se les suma algo muy interesante, sin ver resultados de mejora, ¿sí? Y esto se puede dar en los ambientes antes mencionados,
O sea, en las unidades de cuidados paliativos, en oncología, en todas estas unidades, sucede este fenómeno de que la progresión hacia mejoría de los pacientes pues es más complicada, ¿no? Pero después vamos a ver cuáles son las variables individuales de la persona que está transitando por un periodo de fatiga por compasión. Otras características de fatiga por compasión, parece que en esto sí coinciden todos los investigadores, que es abrupto, acumulativo, se cronifica, o sea, que una vez instalada es difícil salir de ahí, incluso más difícil que el burnout. Ahorita vamos a pasar a las diferencias y se generaliza en todas las áreas de la vida de la persona. Ujú. Hay algunos investigadores que mencionan que fatiga por compasión es sinónimo de estrés postraumático secundario y que incluye la relación de vulnerabilidad al estar en contacto con este sufrimiento prolongado, intenso, pero si hay un uso de la persona en el proceso, hay un uso de sus características personales en ese proceso de cuidado del otro. Ujú. Esa sería otra variable que hay que ir anotando, ¿no? Al ratito vamos a hacer unos ejercicios, entonces si pueden ir agarrando una hoja y una luna, papel, lápiz, lo que sea, para que se vayan preparando. Los síntomas se dividen en tres grupos. El primero es la reexperimentación, ¿no? En este se parece al estrés postraumático. Que de pronto podemos llegar a tener flashazos de recuerdos de la interacción con el paciente, eso pasa a ustedes, o tener en nuestra memoria como contenido que el paciente nos ha compartido, ¿no? Entonces volvemos a tener ese flashazo, pero es muy intrusivo y es cuando menos te lo esperas que te llega ese contenido. El segundo es la evitación, el embotamiento psíquico, que son actitudes de distanciamiento, tanto físico como afectivo, de todas las personas, de nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo y de los pacientes. Ujú. Y el tercer grupo de síntomas es la hiperactivación o hiperarousal. ¿Qué es eso? Es un estado de hiperalerta que está en alerta permanente, escaneando la situación en la que están y los tiene en una alta reactividad. Ujú. Hay cuatro grandes factores en la vida de la persona donde podemos tener impacto y una clave sería un pobre autocuidado. Aquí ya podemos empezar a hacer un autoexamen, ¿no? Yo cómo estoy en estas áreas, ¿sí? Hay un problema del pasado no resuelto, puede ser un trauma, puede ser un trauma con T mayúscula, pero no necesariamente, pero sí puede ser un evento del pasado difícil. Ujú. La tercer factor es la incapacidad o la negativa para controlar los factores del estrés. O sea, hay una baja sensación o una incapacidad o una negación por controlar lo que nos está teniendo estresado. Y el cuarto factor es la falta de satisfacción en el trabajo. O sea, creo que la profesión que ustedes eligieron, y creo que la mía también, yo soy psicoterapeuta, se basa muchísimo en una elección desde la vocación y el propósito de vida. Entonces, la labor que nosotros hacemos y me incluyo tiene una satisfacción muy grande a diferentes niveles. Pero pues nos puede llegar a pasar
a pesar de que ya hayamos tomado esta decisión o llevemos X cantidad de años trabajando, eh, empezamos a sentir falta de satisfacción, aunque sepamos que lo que estamos haciendo es muy valioso. Ujú. Entonces, acuérdense de estos cuatro y empiezan a pensar y a reflexionar en ustedes. Los síntomas los podemos dividir en tres, serían los cognitivos, que puede ir desde una disociación, que ya sería un síntoma severo, explosiones de ira, ansiedad, trastornos de sueño, pesadillas, sensación de impotencia. Físicamente se puede dar de cualquier manera, yo diría, que cada quien conoce sus maneras de empezar a somatizar el estrés o los desajustes. Pero pues se parecen mucho a los síntomas de la ansiedad. Náuseas, cambios de peso, dolores de cabeza, mareos, desmayos, problemas de audición, taquicardia, etc. Los síntomas sociales son muy característicos porque empieza a haber aislamiento, abuso de productos, pueden ser drogas, químicos, alimentos, pasar menos tiempo con los pacientes, con los amigos. Y hay un síntoma que a veces no se menciona mucho, que es la aparición del sarcasmo y el cinismo. Hay ambientes en donde el afrontamiento a través del sarcasmo y el cinismo no solamente está permitido, sino que se valora como una respuesta adecuada o incluso como de cierta fortaleza. Y en realidad estas dos respuestas solamente están enmascarando una falta de herramientas en interacción social. Aquí tienen una lista de instrumentos, se las voy a dejar, ¿no? No lo voy a detener aquí porque no quiero perder tiempo para la intervención. Y aquí hay una breve explicación de la distinción entre burnout y fatiga por compasión. ¿Cuáles serían básicamente las diferencias? Serían el burnout se desarrolla gradualmente y se acuerdan que dijimos que la fatiga por compasión es abrupta y aguda. Ajá. En la fatiga por compasión es un estado de la persona en donde están influyendo factores personales de la historia de la persona, más aparte la labor que está ejerciendo y la manera en que está haciendo su trabajo. Ujú. A diferencia del burnout, que se debe más bien a un ambiente de estrés laboral externo a la persona, ¿sí? Y también puede llegar a ser crónico y perjudicial para la vida de la persona. O sea, hay factores que se parecen, pero no son exactamente lo mismo. Pero lo complicado es que seguramente a veces se presentan juntos, ¿no? Y seguramente si una persona empieza a presentar burnout y fatiga por compasión, va a haber otra sintomatología alineada a todo esto, como ansiedad, depresión, claudicación, etcétera, ¿no? O sea, la realidad es que hay que tener una mirada más amplia y compleja, pero ya empezar a ver como las diferencias nos puede sensibilizar a detectar síntomas o estados en nosotros o en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros equipos. Como resumen, es la fatiga por compasión, es el alto precio de desbalance entre cuidar a otros, ujú, y no cuidarnos a nosotros mismos. Como factores protectores tenemos
Entre más edad tenían las enfermeras y mayor experiencia, menor fatiga por compasión presentaban. Obviamente ya tienen más herramientas, ya pasó la subida de la curva de aprendizaje, ya tienen más tablas para manejar todas las situaciones que se pueden presentar en una jornada laboral tan extenuante como las que ustedes tienen. Otro factor protector sería la satisfacción por compasión, ¿no? Esa satisfacción que les decía hace rato, que tenemos y que nos mete eh, moneditas al cochinito cada vez que sentimos que estamos haciendo nuestro trabajo, que estamos ayudando a alguien, apoyando a alguien y que vivimos de esto, ¿no? Entonces, a mayor satisfacción, menos fatiga por compasión, ¿sí? Sería una consecuencia positiva de la misma labor laboral y es altamente gratificante. Yo a veces le digo a mi equipo, yo trabajo en un equipo con pacientes con conducta suicida, ¿no? Y a veces estamos batallando muchísimo, estamos rompiéndonos la cabeza de cómo le hacemos para que esa persona encuentre maneras más eficientes de resolver sus problemas. Pero cuando logras que esa persona dé la vuelta del chip, ¿no? Y empiece a ver la vida de una manera distinta, es lo más gratificante, o sea, de verdad, y yo se lo he dicho a mi equipo, ¿no? Esto puede ser adictivo, ¿no? O sea, estar en esta búsqueda a lograr eso tan difícil, cuando lo logras, es súper gratificante. Factores de riesgo serían la inflexibilidad psicológica, ¿no? Esta es una variable que actualmente estamos trabajando en la salud mental por medio de variables transdiagnósticas, ¿no? Y esta es una de ellas. La inflexibilidad psicológica sería, es una falta de flexibilidad para adaptarte a los retos, para tomar nuevas decisiones, para exponerte a nuevos escenarios, para aprender distintas maneras de hacer las cosas. O sea, está en todo momento la flexibilidad psicológica, ¿sí? En este momento ustedes están haciendo una evaluación de la situación en la que están tomando decisiones y entre más flexibles seamos, más fácil bordeamos los retos de la vida, personal y profesional. Ujú. Un factor de riesgo sería, es la menos edad, ¿no? Enfermeras más jóvenes, enfermeros más jóvenes, con menos experiencia profesional. La variable muy importante sería tener traumas anteriores acumulados en la historia de vida. O sea, si ustedes son enfermeros, enfermeras, y saben que tienen una historia de vida compleja, complicada, ustedes ya deberían de tratarse con más cuidado, con más sensibilidad, con más compasión, ¿sí? Al final vamos a llegar a esta gran palabra. Y otro factor de riesgo que muchas veces en este tipo de profesiones que trabajan en hospitales, que tienen una gran carga de trabajo, se olvidan, ¿no? O sea, y de la vulnerabilidad biológica, de dormir suficientes horas, comer, este, hacer ejercicio, tener momentos de esparcimiento. O sea, si yo estoy deshidratado, tengo un ayuno de 20 horas, no he dormido más que 3 horas, evidentemente yo no voy a tener las herramientas cognitivas y emocionales para, para tratar con el sufrimiento a flor de piel, para estar en contacto con la muerte todos los días, ¿no?
Entonces, creo que hay que tener más autocuidado en ese sentido. Ujú. Y pues solo lo pongo este mapa, ¿no? Para que veamos todas las variables que están jugando en un momento del día, ¿no? Nuestros valores, nuestras creencias, la familia, las prioridades, las condiciones laborales, el contexto del país, ¿no? Actualmente los hospitales son zonas en donde hay pues, falta de medicamentos, de instrumentos, no tienen todo el material necesario para trabajar. Y eso no depende de ustedes. Ujú. Más los traumas de la infancia, los problemas de la vida, las contingencias que pueden estar sucediendo, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, como una respuesta que proponen todas las investigaciones que revisé para esta ponencia, pues proponen que tiene que haber más entrenamiento y sensibilización de habilidades humanas en el personal de salud, la humanización de los hospitales, no solo para el paciente, sino también para los que laboran en ese hospital, en todos los niveles. Ujú. Generar espacios de apoyo mutuo. Este sería el principio, una breve introducción a lo que podría ser un espacio de apoyo mutuo, ¿no? Entrenamiento en acción, ¿sí? Porque en alumnos cuando yo leí este término, actualmente hay una terapia que se llama terapia centrada en la compasión. Para mí, pues, según mi formación, la compasión es buena. La compasión hacia otros y hacia uno mismo nos lleva a aliviar el sufrimiento propio y de los otros. Ujú. Pero en algún artículo decía que cuando estamos hablando de fatiga por compasión, es una compasión inconsciente, automática, que no se está haciendo propositivamente. Ujú. Y así ya vamos. ¿Qué sería tener una adecuada compasión? Y generar más intervenciones psicosociales. Esas serían como algunas respuestas a este fenómeno. Y como breve introducción a la regulación emocional, yo les tengo que hablar que hay dos maneras, ¿no? Aunque no son eficientes, de responder a un problema, ¿sí? Uno sería un modo de afrontamiento activo y el otro es el modo de afrontamiento pasivo. ¿Cuáles son las diferencias? A veces se mezclan, pero para empezar, podemos decir que cuando tenemos el modo de afrontamiento activo, suena bien, pero es alguien que se está centrando en el problema y que a veces por estar centrado en el problema puede empezar a compensar con autoexigencia o sobreesfuerzos para resolver o evitar después, ¿no? Se va al otro, que vuelva a surgir el mismo problema o que el problema se agrave, ¿no? Entonces, hace todos los esfuerzos por evitar el problema. Y el siguiente sería el modo de afrontamiento pasivo centrado en la emoción, ¿no? Es cuando nos sucede algo y inmediatamente entramos tal vez en cuando las emociones de ansiedad y tristeza de la película Intensamente, ¿no? Cuando las emociones empiezan a tomar el control de todas nuestras decisiones, de nuestras interpretaciones, de nuestros pensamientos, y nos va a llevar a evitar ciertas situaciones. Cada emoción te invita a reflexionar y experimentar ciertas áreas
y evitar otras. ¿Cuáles serían algunas conductas que se pueden dar cuando estamos centrados en una emoción? La labilidad emocional es una, que es cuando conocemos a alguien o estos pacientes que no dejan de llorar, no pueden dejar de estar tristes, cuando centrado en la solución sería pedir ayuda, comunicar, ese sería un afrontamiento efectivo, el que no se va ni a la evitación ni a la compensación, sino que ve las maneras, no solamente el solo, de solucionar el problema. Ujú. Y aquí quisiera presentarles un sistema de evaluación muy sencillito, pero es muy eficiente, que es el sistema de regulación emocional de Paul Gilbert. Este sistema de regulación emocional es la base de la terapia centrada en la compasión y nos dice que pues, somos seres que todavía respondemos como lo que somos, ¿no? Como seres biológicos y animales. Y que tenemos básicamente tres grandes sistemas. Uno sería el sistema verde, el rojo y el azul. El verde es el sistema de afiliación y calma. Ujú. Es este sistema que tiene que ver con sentirnos conectados, sentirnos seguros, sentirnos en una relación con un otro, protegidos, seguros, en confianza. Este sistema nos genera una sensación de bienestar. Este sistema es el que segrega serotonina. Y mientras yo se los leo, a mí me gustaría que ustedes pensaran, ¿ustedes se sienten así? ¿O en dónde se sienten así y en dónde no? Ujú. El siguiente sistema es el rojo, es el sistema de alarma. Este sistema es el que más rápido se prende. ¿Se acuerdan que era uno de las áreas de la fatiga por compasión que está hiperalerta? Nos hace sentir amenazados, nos ayuda a detectar el peligro, pero es el más antiguo de todos, o sea, es el que nos ha ayudado a sobrevivir como especie. Entonces, automático. En menos de un segundo, este sistema está activado. Su eje es el hipotalámico hipoficiario adrenal. Segrega adrenalina y cortisol, ¿sí? Y está asociado a emociones como la ansiedad, el enojo, la ira y el asco. ¿Ok? El tercer sistema es el sistema de logros y es el sistema que nos ayuda a buscar recursos, a tener logros, a aumentar la capacidad, a descargar la dopamina, y si este sistema no está funcionando, pues podemos caer en depresión. Así yo lo presentaría si yo estuviera trabajando como paciente con una persona que sospecharía que tiene fatiga por compasión. Un gran sistema de alarma, ¿sí? Una baja sensación de logro, porque acuérdense que esta persona, por más y por más que intenta apoyar, siente que no le alcanza, que no lo está logrando. Y seguramente esto lo llevaría a que su sistema verde también estaría muy reducido, el que se estaría aislando, el que no se estaría comunicando, el que estaría en su cabeza encerrado, en runia mental. Ujú. Y vayan pensando, o sea, si ustedes tienen ahorita una hoja y tres colores distintos, hagan el ejercicio. ¿De qué tamaño represento mi sistema rojo? O háganlo en su mente. En lo que tomo agua, pueden hacerlo.
y pueden. Ujú. Y es una manera muy sencilla de empezar a tomar conciencia de cómo estoy en mi vida personal, profesional, ¿ok? Ahora, eh, la manera que yo les explico a los pacientes cuando hay desregulación emocional, supongamos que ya estamos frente a alguien que sí tiene fatiga por compasión y evidentemente esto la lleva a sentirse desregulada. Hablo en femenino porque creo que en la enfermería siempre son mayoría. Desregulada, ¿no? Entonces la manera en que yo explico la desregulación emocional, todos tenemos variaciones emocionales todo el tiempo. En un minuto yo me puedo sentir emocionada y luego preocupada y triste, ¿no? Voy jugando en esta gráfica, ¿no? Del 0 al 50, digamos que son las unidades de malestar emocional, así se miden, ¿sí? Y todos nos levantamos a las 6 de la 5, no sé, se levantan antes de yo, tablas, ¿no? Todos nos levantamos en 10, ¿no? Mi primer terapeuta me decía que a las 12 de la noche todos estamos tablas. Haya pasado lo que haya pasado. Entonces todos estamos en ¿sí? Pero la desregulación emocional sería que alguien está aquí y de pronto ve algo que interpreta como amenazante para su integridad laboral, etcétera, o su paciente, se sube, ¿no? Hasta 50 o 100, y ese no es el problema. Esa respuesta es adecuada a la situación que está viviendo. El problema es que el restablecimiento de la línea base es muy lento y se puede llegar a tardar días en regresar a una sensación de bienestar o de tranquilidad o de normalidad. Y lo mismo puede pasar hacia síntomas de activación como ansiedad, ataques de pánico, crisis de angustia, etcétera, como a los síntomas depresivos, ¿no? En donde las caídas también son muy intensas, muy profundas, y el restablecimiento es lento, ¿no? Y muy progresivo. Y cuando hay más flexibilidad emocional, estamos hablando de alguien que sí, o sea, a lo mejor puede llegar a tocar pititos altos o bajos, pero rápidamente tienen maneras de restablecerse, ¿no? Incluso no son conscientes. Algo que yo recomiendo muchísimo y que ustedes son expertas es en hacer registros y empezar a medir nuestra propia conducta, nuestros propios síntomas y hacer una tablita así en un cuaderno, ¿sí? Ya es una medida como para evitar llegar a un grado alto y saber, ¿no? O sea, verde es nada de estrés, sería distrés, sería este estrés bueno que nos motiva a la vida cotidiana, a lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y ahí, ¿qué tendríamos que hacer? Pues automonitorearnos, trabajar con mente sabia, amor compasivo. Ahorita les voy a hablar de eso. Un estrés bajo, un nivel de malestar bajo, ya sería tener algo de estrés, pero aquí ustedes pueden poner, ¿no? ¿En qué momento y en qué situación yo solo estoy en un estrés bajo, amarillo, ¿no? ¿En qué momentos yo estoy en un estrés medio, alto y muy alto? ¿Qué sucede cuando yo lo puntúo en ese nivel del termómetro de malestar? Y no solamente qué sucede, qué situaciones donde estoy, qué me pasa a mí, qué empiezo a
a experimentar. Puedo empezar a comer más, fumar, beber más, comer más papitas, beber más café, tener mucha armonía mental, insomnio, ansiedad generalizada, somatización, y va subiendo. Despersonalización, flashbacks, ideación suicida, pensamientos de muerte, etcétera, etcétera. Y cada situación es muy individual y personalizable, ¿no? Entonces, a ti sí les pediría que ustedes sean pues muy objetivos con ustedes mismos y muy honestos. Y traten de ir haciendo este tipo de termómetros y de saber, ¿no? Ah, pues yo ya sé que siempre los días de asamblea, ¿no? O en los pacientes, yo llego a tener estrés muy alto y me pasa tal, 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 y termino pensando en que ya no quiero vivir, ¿no? ¿Y cuáles son las estrategias que a ustedes les funcionan en ese nivel de malestar? ¿Sí? A veces solo nos quedamos, ni siquiera llegamos a esta fila, ya que llevemos esta fila de autoconocimiento, de saber qué me estresa y integrado y qué me pasa a mí y qué me funciona, ¿no? Aquí les puse algunas estrategias, redes de apoyo, bajar la autoexigencia. ¿Se acuerdan que una característica de la fatiga por compasión es no cumplir o sentir que no estoy teniendo resultados? Ya sea porque el contexto y el ambiente en donde estoy laborando, en verdad, son pacientes y son muy complejos de apoyar, ¿sí? Pero también hay que evaluar si mi autoexigencia está siendo demasiado alto. Independientemente de si el ambiente de trabajo también muchas veces es súper exigente. Hay que hacer un esfuerzo para bajar un poco esa autoexigencia interna o perfeccionismo, pedir ayuda, compartir lo que me está sucediendo. Tal vez si no es entre el mismo ambiente de trabajo, externamente, ¿no? Hacer una red externa. Intervenciones de mindfulness. En un nivel medio sería ya, ¿no? Aquí yo creo que ya sería indicada una psicoterapia individual o grupal. Y ya a niveles más arriba, ya es una intervención individual, una interconsulta a psiquiatría. Y el tipo CDBT, que tal vez ustedes no la conocen. DBT es una terapia que actualmente existen dos terapias que están indicadas para personas que tienen conducta suicida o ideación, ¿no? La conducta incluye los pensamientos y las acciones. Y esta terapia es la que está indicada para este tipo de problemáticas que ya son severas porque ya atentan contra la vida de la persona. Y algo que quería presentarles, en DBT se manejan 6 niveles de validación. Y esto me pareció muy útil para ustedes, porque en realidad pues ustedes están con los pacientes en momentos muy críticos y muy particulares de la vida de esa persona, ¿no? Y entonces llega a haber desbordes emocionales muy intensos, o en el ambiente del trabajo también sucede, ¿no? Y les quería hablar de estos 6 niveles de validación. Y estos 6 niveles se aplica al que yo estoy escuchando, pero también para mí misma, mí mismo. Ujú. El primer nivel es escuchar y observar, sin hacer juicios, ¿no? Se dice que es casi
casi el 100% de las interacciones, es muy difícil que lleguemos a más de los 15 minutos de escucha. Siempre tenemos esta necesidad de intervenir, ¿no? O de dar nuestra opinión, aunque no nos la estén pidiendo, nuestro punto de vista, ¿no? Y se nos olvida que simplemente escuchar y observar lo que la otra persona nos está compartiendo y a nosotros mismos, eso ya es un nivel de validación, ¿no? El nivel 2 es reflejar con precisión. Si yo ya hago una devolución de lo que me están diciendo, tengo que ser justa con lo que me están diciendo y reflejo con precisión sin meterle ni cosecha, ni interpretación, asumir, etc. Ujú. El nivel 3, es decir, las emociones no hechas, ¿no? Como completar esta faltante de emocional. Eso ayuda a que la otra persona se sienta validada, ¿sí? El cuarto sería validar en el término de causas, ¿no? ¿De qué pasó para que llegara a suceder esto? Y el quinto, validar en términos del contexto presente, que creo que en este caso, partida por compasión, necesita mucho de eso, ¿no? Como, oye, pues estás trabajando en un ambiente altamente estresante, es normal que te sientas así, no habla de tu desempeño o de tu insuficiencia, sino más bien en dónde estás trabajando. Y el nivel 6 es tratar a la persona como válida, independientemente de lo que te estén diciendo. Ese es el mayor nivel, ¿sí? A ver, sí, ahorita me preguntan que si la fatiga por compasión puede ser también hacia los compañeros que nos rodean o solo es en relación a los pacientes. No, es en relación al contacto con el sufrimiento humano. Entonces, si hay un ambiente en donde hay sufrimiento humano que no sea la relación paciente-cuidador, se puede llegar a dar. Entonces, de tratar a la persona como válida es el más difícil de todos, ¿no? Como se vale que tú estés enojado y estés así, pero de verdad siendo genuinas o genuinos, ¿no? No dándole por su lado ni dándole el avión, de verdad tratándolo como una persona válida, imaginando todo lo que le tuvo que pasar a esa persona para que llegue a esa situación. Y que nos puede pasar a todos. Nadie está a salvo. Una estrategia que mm, es oro molido en realidad el mindfulness. Y se utiliza mucho en diferentes tipos de psicoterapia y en la terapia que yo les estoy presentando el día de hoy también. ¿Y cuáles serían los objetivos de practicar mindfulness? Mejora tus habilidades para ver la diferencia entre hechos, imágenes y pensamientos sobre los hechos. Una cosa es lo que imaginas, lo que piensas, lo que infieres, y otra cosa es el hecho. Eso nos quita un montón de problemas de la cabeza. Mejora tu capacidad de reaccionar impulsivamente a situaciones cotidianas. Se da la oportunidad de tomarse un tiempo antes de reaccionar. Algo que yo veo bastante con personas que se mueven bajo cierto rigor de perfeccionismo. No solamente les gusta hacerlo perfecto y prolijo, también les gusta
ser las más rápidas del oeste para este, solucionar las cosas en cuestión de segundos. Esto no, a ver, o sea, si no es es una situación que amerite ese nivel de reacción, esa rapidez, detente, reflexiona. Si eso te vas a hacer, te va a hacer bien a ti y al otro, ¿no? Eso nos lo daría en la práctica de mindfulness. Otro objetivo sería vernos a nosotros mismos, como somos. No, no queremos presentarnos. No somos ni buenos ni malos, ni dignos ni indignos, ni suficientes, insuficientes, como somos. Y en realidad el ser humano, la humanidad, tiene muchos matices. Si no perdemos eso de vista, ya estamos haciendo algo para evitar llegar a experimentar fatiga por compasión. Nos ayuda también ver a los otros a los otros de esta misma manera y la realidad tal cual es, aunque no nos guste como esté sucediendo. Y aquí entraría tolerar ese malestar. Un malestar que, como todos los malestares de la vida y todas las situaciones de la vida, es transitorio. Ujú. En DBT dividimos las habilidades mindfulness en dos. Habilidades G, que son las habilidades que solo se pueden hacer una vez, ¿no? Por ejemplo, en este momento, en este, después de que yo dé esta indicación, solo observen el primer objeto que tengan a la derecha. Solo observen. En el siguiente momento, les voy a dar unos segundos más, describe ese objeto. De verdad, inténtenlo. Es muy útil. Ujú. Me encantaría verlos. Y en la tercera indicación sería participa, actúa con ese objeto. Levántalo, tócalo, siéntelo, bésalo, interactúa, participa con ese objeto. Ujú. Estas tres actividades son distintas y lo podemos hacer con lo que se les ocurra, con nuestros pensamientos, con las emociones, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con el paciente, con, con un mecanismo, o sea, con lo que sea, ¿sí? Pero solo se puede hacer una a la vez. No podemos hacer las tres, ¿sí? Y las habilidades, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo se observa y se describe y se participa? Se observa sin usar una cosa a la vez. Todas son en sí mismas una estrategia de regulación emocional. Y de una manera efectiva. De una manera efectiva es que yo utilice el vaso de agua pues, para tomar agua, ¿no? No te intente utilizar este vaso para contestar un WhatsApp o etcétera. No me va a salir, ¿sí? Y lo mismo dejamos hacer entre nuestras relaciones interpersonales o nuestras interacciones de comunicación. Me gustaría hacer un ejercicio de mindfulness de 40 segundos, ¿sí? Esto era interactivo, pero no pasa nada. Me gustaría que los que puedan
se tomen 40 segundos para poner atención en su respiración y te detecten algún signo de su respiración. Puede ser la temperatura del aire, puede ser el movimiento del pecho, del estómago. Y que si en algún momento llega algún interruptor, un distractor, no pasa nada. Regresa tu atención a la respiración. Y reposa en ese momento, sin juzgar, solamente respirando. Punto. Terminó. Este breve ejercicio ya es un ejercicio de respiración y de mindfulness, ¿sí? Es muy chiquito, pero nos da una muestra de qué se trata. De todo el tiempo traer la atención a nuestro objeto, ¿no? A lo que nosotros estamos decidiendo. Ujú. Otra estrategia sería, para regulación emocional y evitar llegar a la fatiga por compleción, trabajar con nuestra mente sabia. La mente sabia es este proceso, ¿no? Que está entre la mente emocional y la mente racional. Es esta voz de sabiduría que nos saca de estas emociones tan intensas o la autoexigencia y el perfeccionismo. Y yo siempre les digo, piensa en un ser querido que te trate con mucha compasión y que siempre te da una palabra certera, ¿no? Haz de cuenta que esa voz es tu mente sabia. ¿Qué te diría en este momento, no? Pues respira o tranquila o concéntrate, ¿no? Y satisface las dos, o sea, no anula las emociones ni anula lo racional, sino es una integración entre ambas necesidades, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan que hace rato hablábamos, no? ¿Cuáles eran las variables que nos ponían en vulnerabilidad biológica? Entonces eran las horas de sueño, la alimentación, los 30 minutos de ejercicio, la socialización. Y en algún artículo encontré de un investigador propone que tengamos 7 horas a la semana exclusivamente para ustedes. No para ir al súper, al mercado, a lo de los hijos, de la familia, de nada. Para ustedes, para nosotros, ¿no? O sea, 7 horas en donde el único compromiso sea lo que nosotros tenemos. Si necesito dormir, pues duermo o salgo o lo que sea, pero si ya intentemos como ir bloqueando estas horas, tal vez es una hora diaria o tal vez un día puedo darme 3, pero si intencionalmente hagamos este ejercicio. Yo lo intento hacer los viernes, por ejemplo. A veces puedo y a veces no. Hay un libro que quiero recomendarles que se llama Cuídate para cuidar a otros. Es de un psicólogo mexicano y él propone una guía para que ustedes hagan su propia guía de autocuidado, ¿no? Y pues una cosa es esto que estamos haciendo hoy, aprender del tema, sensibilizarnos. Él recomienda hacer descarga de trabajo escrito, terminando nuestra jornada laboral, escribir, ¿no? ¿Cómo me sentí? ¿En qué sentí que me equivoqué? ¿Qué reconozco que hice bien? ¿Qué me gustaría modificar?
No sé si vieron ahora en las Olimpiadas, muchos atletas, después de su ejecución, se sentaban a escribir y seguramente decían, o sea, hacían una descripción minuciosa de lo que hicieron en minutos. Y eso les ayuda a mejorar, a poner atención en lo que de verdad deben de poner atención, no en lo que la mente les dice. Muchas veces nuestra mente nos engaña. Hacerles carga física después de la jornada laboral, estirarnos, brindar, hacer unos minutos de yoga, sacudirnos. Sacudirnos es un excelente ejercicio, es una manera de descargar el miedo, aumentar la conciencia de nuestra situación, aprender a identificar las primeras señales. Eso lo podemos hacer con el termómetro que les enseñé hace rato. Aprender a poner límites y recuerden que los límites nos los ponemos a nosotros, no a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que ponernos los límites de no voy a permitir que me hablen así, o que me maltraten, o aceptar más turnos de tantos a la semana, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero para que de verdad se lleven a cabo, nos los tenemos que poner a nosotros y comunicárselos a los otros. Romper el aislamiento y exponernos a nuevas interacciones sociales. Tal vez nos fascina estar con nuestra familia, pero ver a nuestros amigos, a los de la infancia, a la familia de mi familia, y eso es un reto cognitivo estar socializando con gente con la que normalmente no socializamos. Y es una manera de relajarnos muy efectiva, socializar. Hacer un plan estructurado por escrito, desde el momento que yo esté en la zona naranja del termómetro de estrés, qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Un plan, escribirle a fulanita, decirle que estoy así, meter un día de, no sé, ¿no? Hacer un plan por escrito y compartírselo a alguien y tener un compromiso con nosotros mismos. Ahora me gustaría como eh, hablar desde la compasión, no solamente como un proceso que nos puede desgastar y fatigar. En realidad, una acción bien entrenada es una acción que alivia y previene el sufrimiento propio y el ajeno. Ujú. Es una manera autocompasiva de aprender a tratarnos. Es como cuando se parece muchísimo, yo lo explico de esta manera, a como cuando hacemos una oración, no cuando rezamos, cuando el rezo es un acto que muchas veces está en automático, pero hacer una oración por alguien, cuando pedimos, ¿no? De a quien se dirijan ustedes, deseo que fulanito esté bien, o que yo esté bien, este, que no sufra, etcétera, etcétera. No es desde la exigencia, no estamos imponiendo una situación, estamos dejando apertura y flexibilidad a que puede suceder cualquier cosa, pero que nuestro deseo y nuestra intención es que esa persona esté bien, que esté lejos del sufrimiento, o que si está sufriendo, no sufra demasiado. Ujú. ¿Cuál sería una breve mapa de ruta para
evitar o empezar a salir del agotamiento por compasión sería todo lo que está del lado derecho es hacia donde nos tenemos que dirigir, ¿no? Empezar a trabajar los factores que nos protegen y reducir los factores que nos ponen en riesgo. Empezar a buscar y a reconectar con la satisfacción por compasión, independientemente de que nuestro ambiente de trabajo, pues muchas veces es complejo. Y el contexto del país, incluso el contexto global, no está sencillo, ¿no? Pero hay que encontrar maneras de que nosotros volvamos a conectar con la vocación, el propósito desde donde elegimos dedicarnos a esto, ¿sí? Y buscar una manera de el amor compasivo como una disposición a estar frente al paciente, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra familia, a nosotros mismos sobre todo. Ujú. Es un camino de regulación emocional, aceptar, asumir que somos adultos y podemos ejercer nuestro adulto sano, que es ese adulto que te trataría y te cuidaría cuando te hubiera gustado que tus cuidadores de la infancia lo hicieran. Ujú. Practicar mindfulness, controlar el estrés, trabajar las creencias, empezar a conocer qué es la humanidad compartida. Es este hecho que les decía hace rato. No, ninguno de los que estamos aquí, ni nadie de los que están en los hospitales, están libres de pasar por un proceso de sufrimiento intenso, ¿no? Entonces, en este sentido, pues toda la humanidad comparte ciertas experiencias en diferentes momentos. Aprender a ser resilientes, a tener flexibilidad psicológica. Aquí les quise dejar algunos libros, les pueden tomar captura a la pantalla, eh, unos libros y unas páginas de internet. Te dejé de compartir. Ahí está. Este es un proyecto de un doctor en un hospital de Estados Unidos, en donde tiene protocolos para humanizar, por ejemplo, las unidades de cuidados intensivos. Y ya está, incluso ustedes pueden entrar y evaluar su servicio. Tiene un cuestionario y te puedes dar una idea de si tu servicio está humanizado o no. Ujú. Esta es la guía que les conté hace rato, donde viene un plan personal. Pueden hacer su plan personal. Este de Nerita con Nirajara. Nirajara es un instituto que está en Madrid. Tienen un montón de recursos gratuitos para el cuidado de la salud mental relacionados con la terapia centrada en la compasión, el mindfulness, la resiliencia, etcétera. Algunos sí tienen costo, pero hay muchos programas que los pueden hacer gratuitos. El de cultivar la mente también es una página de un psicólogo chileno que hace entrenamiento en compasión. Ajá, es muy bueno. Y por último, les quiero dejar la joya de la corona. Es este libro de Fran Ostaseski. Se llama Las 5 indicaciones. Este señor es un monje zen que vive en San Francisco y tiene un hospicio. Entonces, ustedes saben que en Estados Unidos pues hay un gran volumen de gente indigente o gente sola que no tienen
contiene estar al final de su vida o si están ya con enfermedades crónicas ya graves o en etapas terminales y dan a este y a otros hospicios. Y en este hospicio él empezó a trabajar con muchos pacientes, miles y miles de pacientes, y de ahí nace este libro, que son las 5 invitaciones de la muerte, en donde yo digo que cualquier persona que esté viva debería de leer este libro. Cada página está llena de sabiduría, te va llevando por o sea, la manera de ver una situación se puede parecer muy difícil de llevar, encontrar la sabiduría y el amor en este tipo de situaciones. Es verdaderamente bellísimo este libro. Y esto es todo. Les agradezco muchísimo su atención y su participación. Si logré que hicieran los ejercicios. Eh, Estos son mis datos. Son los 3 proyectos en donde yo participo con una serie de terapeutas. Y pues es todo. Muchas gracias. A ustedes. Gracias porque estamos viendo algo que debemos hacer y tan sencillo, algunos ejercicios. Son muy sencillos. Regalarnos espacios, que es lo que menos hacemos. Darnos un espacio. Y son espacios de minutos. Pueden ser espacios de minutos. De 2 minutos. De- sí, o el de segundos que nos puso ahí a cerrar los ojitos e inspirarnos a ver algo hermoso en aquello. Claro, claro. Sí, sí. Pues Y es hay una mucho, práctica. sí, aquí le dicen muchas gracias, doctora Jimena, muy interesante. Y bueno, hay muchos, muchos comentarios y felicitaciones por el tema de hoy. Preguntas también, Finita. Sí, aquí hay una pregunta que llegó al lugar de las preguntas y se les da preferencia a ese lugar y dice, hola, excelente presentación, felicidades. Qué importante es cuidarnos, aprender a cuidarnos. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué tanto influye el manejo de las energías con nosotros mismos? Quizás suene extraño, pero hay ocasiones en que cuando voy a trabajar me siento muy positiva y al regresar de la guardia me siento con un cansancio muy extremo, como si me hubiera sacado mi energía y mi fuerza. Entonces me compré una piedra porque según dicen mantiene y conserva la energía. Y parece que dice por acá, no sé si ella misma dice y todo cambió desde entonces. ¿Qué opina, licenciada? Yo no soy especialista en energías, pero seguramente si yo estuviera hablando con ella, la llevaría a hacer un recorrido de qué pasa en su jornada laboral. De qué manera yo le diría, más bien, cuál es la energía que tú le estás imprimiendo a tu jornada laboral que te agotas tanto. Yo no niego, ni sé, no lo sé, si existe otra cosa de energía, pero seguramente ella también contribuye a que su energía se le vaya, ¿no? Se le escurra. De la manera en que ella responde tal vez a lo que se le está solicitando. Eh, pero si a ella le funciona lo de la piedra, adelante, ¿no? Así es. A veces sí hay que mencionarles que todo se vale, pero también hay que voltearnos a ver a nosotros mismos antes de ir a pedir ayuda al brujo, a quien sea. La salida está y la respuesta está en nosotros. Sí, gracias, psicóloga. Lourdes nos hace un comentario, dice, me encantó el tema y la forma de exponer. Em, me invito a escuchar y seguir el tema con gran atención
amo mi profesión y ese tema fue de gran ayuda. Ay, Y hay muchas una gracias. comentario de Edith, dice, buenas noches, ¿cómo sensibilizar a tu propio gremio, ya que nos hemos deshumanizado y dejado a un lado la empatía? ¿Qué opina? Sí, una de las propuestas que no les puse es, hay que generar estos espacios, ¿no? Pero generar estos espacios con las, o sea, cámaras prendidas, o grupos de apoyo mutuo. Hay un estudio en donde hicieron intervención de terapia grupal basada en terapia cognitivo-conductual afuera del ambiente laboral. O sea, se llevaron a un grupo de enfermeras a un rancho, a la naturaleza, y ahí les dieron este entrenamiento, las llevaron a otros tipos de contexto y de esta manera ellos se protegieron contra el burnout, la fatiga por compasión, y de esa manera como que pudiéramos hacer que los viéramos como humanos, ¿no? Como otra igual que yo, que está pasando por lo mismo y que necesita tal vez ser escuchada de algo que le pasa, ¿no? Y empezar a vernos como... Y un poco la pandemia nos puso en ese mismo nivel, ¿no? Pero se nos está olvidando otra vez.